Cordial saludos, compañeros, profesor. El día de hoy vamos a hablar sobre la tubería Novafor, en el cual Patco en ese momento ha iniciado la concepción y la rehabilitación de mejora para las propiedades del medio ambiente y asimismo la calidad de vida útil de esta tubería. Mi grupo está conformado por Cristian Esteban Fuentes Campos, Juan Andrés Negra Rodríguez y quien les habla María Fernanda Laguna. El tubo Novafor, ¿por qué es tan allegado y tan a veces problemático tubo? El Novafor es una tubería de pared estructural fabricada en un proceso de doble extrusión, en el cual su pared interior es lisa y el exterior, como muy bien sabemos, es corrugado. En la imagen podemos observar la campana corrugada, que es en ese momento el aro de caucho que tiene los intervalos, la parte interior lisa, que es como está formado dentro del tubo, y la pared exterior perfilada. Igualmente, el sello hidráulico que siempre tiene la campana lisa. Buenas noches para todos. Bueno, la tubería Novafor. Esta es una tubería de pared estructural. Está fabricada en un proceso de doble extrusión, una pared interior lisa y una pared corrugada. Esta tiene un sistema de unión mecánico, campana, espigo con hidrosello de caucho. Esta tubería se puede encontrar y está disponible en diámetros de 24 a 48 pulgadas bajo la normativa de NTC 5055. Y también está la tubería de institutos de accesorios PVC perfilado para el uso en alcantarillado por gravedad, controlados por el diámetro interno. Estas tienen antecedentes según la ASTMF 794. Las características del sistema Novafor tiene la superficie lisa de paredes internas, permite una mayor capacidad hidráulica con relación a otros materiales y tecnologías. Su coeficiente de Manning es de 0,009, lo que también disminuye significativamente la aparición de incrustaciones y tuberculización. Tiene una resistencia al impacto que permite que el tubo no se dañe durante el transporte, el almacenamiento o su propia instalación. Tiene una gran resistencia química ante los efluentes, la acción del suelo circundante y una total inercia química al sulfuro de hidrógeno activo. Tiene también resistencia a la corrosión química y a la electroquímica por estar fabricado con un material inerte y que no es conductor a estos. Resistencia a la abrasión, que es gracias a la lisura de paredes internas que disminuye considerablemente el desgaste generado por los sólidos en suspensión contenidos con los fluidos transportados. La abrasión es entendida como una disminución del espesor de la pared. Las uniones con anillo de hule es imposible que esta tenga una flexibilidad y por ende un buen comportamiento ante los asentamientos diferenciales y movimientos telúricos y contracciones por los cambios de temperatura. Su La estructura fabricación física. es una tubería de pared estructural con superficie interior y exterior lisa, construida a partir de un perfil extruido que es acoplado lógicamente por un sistema de enganche mecánico, sistema de unión mecánico con tubos con extremos lisos y uniones fabricadas del mismo material con hidrosellos instalados en fábrica, fabricada bajo la norma NTC 5060 y tiene accesorios de PVC, fabricados con perfil cerrado para uso alcantarillado, controlados por el diámetro interior y tienen un antecedente de la norma ASTMF 2307. Listo. La estructura física. Acá ya encontramos, pues, como podemos ver en la imagen de la parte izquierda, vemos dos formas diferentes que podemos encontrar el tubo, tanto de forma vertical como de forma horizontal. Podemos ver también a detalle la composición de la cual mis compañeros están haciendo referencia, de la parte lisa, de la parte corrugada, en que está compuesta esta tubería. De igual forma podemos ver la imagen de la derecha ya, la unión mecánica, significa que se hace sin necesidad de pegantes o soldaduras especiales, ¿no? Digamos que se puede hacer
con la pura unión mecánica. Ya de eso vamos a hablar un poquito más adelante. El transporte. Aquí, en transporte ya encontramos diferentes formas de carga de estos tubos. Ya encontramos 3 formas que son incorrectas. Por ejemplo, la primera, encontramos que está amarrado, no se ve que esté protegido, se puede causar un accidente, fatalidades y demás. En la del medio, igual, no encontramos un soporte por parte de la parte trasera del carro que evite que los tubos se salgan, y además de eso se encuentra en un desorden tenaz. Y en la parte ya, en la tercera imagen, encontramos ya una forma que, bueno, que la parte trasera del carro sí está protegiendo que los tubos no se vayan a salir, pero miren, está por encima de la cabina del conductor, significa que se pueden ir por los lados. Igualmente ocurrir una fatalidad con otro carro o con una moto. Es las dos que encontramos en la parte inferior. Encontramos, mira la forma en que se ubican, número mayor, número menor, número mayor, para que pues haya estabilidad. Y encontramos tanto un soporte en la parte trasera del carro, ahí se sube, y pues no tiene nada, o sea, no afecta en nada a la cabina del conductor, como se muestra en las partes, como se muestra pues en este corte longitudinal, una quinta imagen. Y acá ya empezamos a ver lo que es la manipulación y almacenamiento. Aquí encontramos, pues, en cuanto a manipulación, da un sí, da un no. ¿Cómo se debe manipular? ¿Cómo no? Ya sea una abrazadera, a un nylon, a algo que mantenga fijo y estable los tubos, y no a lo loco ahí cargando 10, 15 tubos metidos entre todas las partes del cuerpo. De igual forma podemos ver la forma en que se ven almacenar, en una forma, pues, un poquito, se puede ver que ortodoxa, pero parece un Jenga. De igual forma podemos una forma en que no se debe, que es ahí casi una forma piramidal inversa. Y lo idóneo es que estén protegidos de aguas, lluvias y demás, estén a una altura adecuada, ubicados de las formas en que aparecen los circulitos en la mitad, o pues al menos de forma ordenada, ¿no? Que podamos sacar tubo por tubo y no estar ahí bregando. Hay unas consideraciones de construcción, podemos ver acá despieces, aquí se muestra la unión mecánica que les estaba comentando, como el operario la maneja, la conduce, y es bastante importante el texto que está en la parte derecha. Acá podemos ver pues las consideraciones tanto en calidad del servicio y demás, y dice que pues de población y más. Aquí ya en parte de la instalación empezamos desde la preparación de la zanja. Aquí podemos encontrar 12 detalles. Desde la preparación de la zanja hasta las conexiones domiciliarias, pasando por las instalaciones de accesorios y llegando hasta las inspecciones y pruebas en campo, como son las cajas de inspección que hay pues, para esa tubería, ya que se sabe que pues, sirve en gran parte o se utiliza en gran parte para la recolección de aguas, lluvias o demás. Bueno, aquí podemos ver una garantía que, aunque no se tome muy en cuenta y puede ser su valor voluble a una tubería de PVC, la tubería Novafor es considerada y tiene su tendencia a alta corrosión, a la abrasión y asimismo a la resistencia química. Su vida útil estimada es de 50 años e inclusive más, dependiendo tanto el mantenimiento, condiciones y climatización en el que se ve expuesta. Aquí vamos a ver un poco de la Novafort, esto cómo es su uso, instalación y asimismo la calidad en el que se debe hacer su manejo adecuado.
Ok, vamos a hacer un entre paréntesis acá de lo que estamos viendo en estos momentos. Uno de los beneficios que a la hora de interpretar, o bueno, realizar la tubería Novafor en la preparación del sistema tiene su voluminidad, inclusive un 30% de la capacidad que el agua traspase sea totalmente pura, que eso es lo que no encontramos o no se hace el debido proceso con las demás tuberías, que si tienen que, apenas pase por el tubo, se tiene que realizar un proceso en el cual tiene que hacer la mitigación que el agua sea totalmente pura. En este caso, la tubería Novafor tiene esa viabilidad y esa congruencia que es aceptable y de calidad, que el agua que pase por ello son 30% pura. La sustentabilidad de la parte tanto de las áreas verdes y el parqueo, todo eso, las zonas sociales, no se verán ver afectadas, ya que a la hora de ensamblar esta tubería se puede y se sigue produciendo esa escama verde que es tan necesaria a la hora que nosotros hacemos esa construcción. Sigamos con el video. Y como pudimos darnos cuenta, las características y la preparación, todo ya una secuencia. Primero, la excavación, los procesos químicos, si el terreno es apto y la capacidad es adecuada para producir digamos que este elemento. Si los ensayos, tanto granulométricos, suelos, pavimentación, flexión, mecánicos y físicos, no son correspondientes, lastimosamente tendría que entrar tanto la patóloga como la parte sanitaria a intervenir ahí y mirar cómo se puede fortalecer y hacer la intervención del suelo. La preparación de la zanja, podemos ver que el diámetro nominal de milímetros pulgadas de 110 a pasarle al ancho de la zanja de 0,50. El adecuado procedimiento de esa instalación de Novafor no difiere sustancialmente con la tubería. No se debe tener más de zanja abierta la necesaria para instalar la tubería, porque esto puede llegar a que se derrumbe o que una catástrofe. Aquí podemos ver las partes de la zanja, es de tipo 0,15 metros de relleno final, el relleno inicial y la cimentación, de cómo ir digerido estas capas y el relleno lateral con una mínima de 0,15 metros que tenemos que tener muy en cuenta y que a veces por desconocimiento pecamos. La excavación es casi y igualmente la parte técnica de la zanja anterior, la que pudimos ver, sino que esta es una zanja H, es una mucho más grande que está regida con la Aston 2321. La zanja debe ser lo suficiente ancha para permitir a un hombre trabajar en condiciones de seguridad y adecuada alineación. Tengamos en cuenta toda la parte de seguridad vial cuando hay agua sobre el fondo de las zanjas, que el 10, 20, 30% de los casos que se va a encontrar agua en este caso, se deberá evacuar y mantener la zanja seca. Es importante tener la zanja seca para la instalación del material granular y asimismo el procedente tubo. El encamado y asimismo el correcta preparación debe digerir y lo que estoy comentando sobre lo demás. El fondo de la sala debe nivelarse de tal forma que garantice la pendiente del diseño. Siempre tenemos que tener en cuenta la pendiente, distribución de planos y cómo va a ser las capas, si es capa mayor de 0,10 centímetros o una capa menor de material.
Debe proveerse la acomodación de las campanas y asimismo las uniones de un ensamble que faciliten el soporte y asimismo la altura, que es rigurosamente y la estándar acá en Colombia es de 0.15 metros de encamado. El encamado así es suficiente para dar cabida a esta tubería. La profundidad de instalación, eso puede variar de 0.9 metros a 8.0, teniendo un diámetro más o menos exterior de 1.68, teniendo en cuenta la parte inicial, desperdicio y asimismo utilización. El cimiento para una instalación. Listo, en esta parte ya encontramos diferentes factores que actúan. Podemos encontrar dos diferentes tipos de cimentación para pues, la instalación de la tubería NovaFort. En el caso de la primera encontramos que es para zonas verdes o andenes. Normalmente esta tubería, esta zanja o zanja estrecha. Aquí podemos ver sus características, ¿no? Su composición, desde relleno final, relleno inicial, cimentación, el encamado, todo esto bajo la normativa correspondiente, que es la STM, que es la que está comentando mi compañero Neira. Y ya en la parte derecha encontramos una que es un poquito más compleja, como la parte cuando vas ya en medio de una vía, que ya es también bastante normal, ¿no? Aquí ya vemos cómo sesgos entre pavimento, base, subbase, como esas se van regidas bajo la... Está compuesta de un triturado de 3/4 y demás, y vemos que especifica que es cuando la altura está a menos de 0.9 metros. El ensamble y asimismo, compañero Neira. Sí, sí, señora. Buenas noches. Bueno, el ensamble de la campana y unión. Hay que limpiar con un trapo limpio y seco la parte interior de la campana y el caucho. Hacer lo mismo con eso con la parte exterior del tubo en el que se va a insertar. Aplicar lubricante en la campana, la unión y en el caucho. Hay que alinear el tubo con la campana antes de introducirlo. Se recomienda usar un bloque de madera que pueda proteger el extremo del tubo del impacto del equipo de empuje. Hay que aplicar también presión constantemente hasta que el tubo se deslice suavemente dentro de la campana hasta la unión del tope indicado. Hay diámetros mayores a 36 pulgadas en el empuje en el que se debe hacer en la parte baja del diámetro del tubo e ir subiendo de forma paulatinamente. Esto facilita el proceso evitando que se desafe la tubería. Es también resistente a la inserción, se desencablar y revisar los elementos y cambiarlos si es ser necesario, reiniciar este proceso de ensamble en caso de no lograr esto. Bueno, acá podemos ver un pequeño video sobre el ensamble de las sillas de NovaFort. Hoy, en el taller del plomerito, vamos a explicar la correcta instalación de las sillas NovaFort. La tubería NovaFort se utiliza para sistemas de aguas servidas o alcantarillado por sus excepcionales características. Hermética, se adapta a movimientos del suelo por sismo o asentamiento. Resiste la corrosión y la abrasión. Tiene óptimo comportamiento hidráulico, resistencia al impacto, fácil de instalar y mantener. La silla corrugada se acopla perfectamente a la pared de la tubería. Luego se dibuja con marcador la parte exterior para definir la superficie de contacto entre la silla y el tubo y la interior para abrir el hueco. Una vez marcado el hueco, se procede a cortar el tubo utilizando una caladora o un serrucho para PVC. Luego de abierto el hueco, se elimina la rebarba con una escofina. Aplicamos el limpiador en la superficie del tubo y en la base de la silla para luego colocar en ambas partes la soldadura para alto diámetro que tiene mayor tiempo de fraguado. Luego colocamos la silla sobre la tubería y la amarramos con alambre a fin de que no se mueva mientras la soldadura hace efecto. Esta unión ofrece total seguridad, ya que las paredes de la silla y la tubería se funden formando una sola pieza monolítica. Y recuerde que para un óptimo resultado, usted deberá utilizar 100% Pafco, calidad garantizada. Cualquier duda que pueda tener, consulte a nuestro departamento de asesoría técnica por el 0800 Pafco.
Bueno, acá podemos ver cómo fue el ensamble de la silla Nova Ford, cuáles son los correctos funcionamientos y asimismo la utilización de ello. Bueno, ahora vamos con las conexiones domiciliares en la instalación de las sillas para Nova Ford. Colocar la silla sobre la tubería y trazar el contorno del hueco y de la silla. Utilizar preferiblemente un marcador. Hay que perforar la tubería utilizando un villamarquín con un serrucho para abrir un hueco siguiendo el borde exterior de la marca. Remover la porción de materia que sobresale en los bordes de la tubería hasta que la superficie quede totalmente lisa. Hay que limpiar la tubería y la silla con estopa. Usar guantes como elemento de protección personal, obviamente. Cuando estén puestos, humedecerlos con abundante agua. Hay que tomar las partes iguales de cada componente del adhesivo epóxico de Patco sin contaminar el producto en los envases. Hay que mezclar los componentes hasta lograr un color homogéneo. Si es necesario, hay que humedecer otra vez las manos para mejorar la plasticidad de la mezcla. Primero, la mezcla, hay que elaborar con la mezcla un cordón aproximadamente de 1,5 centímetros de diámetro y colocarlo sobre la parte inferior de la silla Y, donde se está encontrando la derivación. Y segundo, hay que hacer una mezcla con el cordón de aproximadamente 1,5 centímetros y colocarlo en el perímetro de la perforación hecha para la conexión domiciliaria. Hay que asegurarse de llevar completamente los valles de la tubería en el perímetro de la perforación. Se debe colocar debidamente la silla en la perforación con la presión suficiente para poder expandir estos cordones instalados. Y por último, hay que amarrar una silla al tubo de al menos 2 puntos para asegurar la unión mientras el producto se adhiere totalmente. Puede hacerse con alambre o con abrazaderas. Algunas recomendaciones que le diríamos: realizar la operación máximo unos 45 minutos aproximadamente. Si el producto pierde plasticidad, hay que humedecerla para volver a recuperarla. En caso de endurecimiento parcial, hay que hacerlo en 2 horas para el clima cálido y 4 horas para el clima frío. Listo, estamos hablando de la instalación de los tramos, como bien decía mi compañero Neira. Esto tenemos que tener en cuenta la parte longitudinal de los tubos de Novajor con dirección a los conectores, y así cada 30 metros, como podemos ver esto en los videos. Los empalmes se realizan de una forma mecánica y asimismo esto hacia una unión hermética de los mismos, pero primero se debe realizar la limpieza y lubricación del tubo insertado. Y de igual manera la campana, todo con un empuje con la herramienta de obra, o sea, una barra, la cual genera que los tubos pasean en una red sanitaria por medio de la conexión, la recepción o colector. Listo, esta parte es bastante chévere y es muy importante. Si quieren, pues llévense en esta imagen en la cabecita, recepción o colector, vean la composición, vean a detalle. Sigue la imagen que sigue, por favor. Aquí ya vemos un sistema del calentador. Pues tengamos en cuenta que cuando le decimos que es hermético es porque pues cierra perfectamente, de modo que no va a pasar el aire ni el líquido en mayor porcentaje posible, ¿no? En las partes naranjas, los accesorios de tuberías que están de color naranja señalados, ya los vamos a ver ahorita. Normalmente suelen ser lisos para pues, otorgar esa hermeticidad. Y aquí podemos ver lo que estamos hablando al principio del colector. Devuélvela, por favor. Devuélvela. Entonces aquí podemos ver ya los sistemas que componen pues como tal la tubería, ¿no? Desde el recolector hasta el receptor, por no todo lo que pasa. Ahora sí podemos pasar a los accesorios para hablar de ellos. Y aquí ya encontramos todos los diferentes tipos de uniones, la que hablamos al principio, que es las uniones las lineales, las normalitas. Aquí podemos encontrar la ficha técnica de ellas. De igual forma encontramos otros accesorios como GICO de 45, cerillas DIC, que fue el que habló mi compañero Neira. Vemos el adhesivo, por ejemplo, ese corte que vimos en el video, que se corte y pues vamos a
a unirlo, pues se utilizan ese tipo de adhesivos expósicos, que pues cabe resaltar que estos suelen ser denominados como adhesivos muy rígidos, dado que poseen pues una alta resistencia pues, a tensiones o cargas. Aquí vemos otras herramientas como el serrucho de punta, que es el utilizado para cortar la tubería. Más accesorios fabricados que se piden pues ya especiales. Las certificaciones de tubería NovaFor tienen que tener, y que aunque parezca dudoso y siempre como algo imposible, a veces nos venden estos tipos de tuberías sin un sello reglamentario, el sello de calidad o el sello de, digamos, que están cumpliendo con todas las normas técnicas. Entonces, al revisar la tubería, tenemos el derecho y el deber de tener el reglamento técnico que cumplan con las normas NTC 5055, 5070 y la 3722, que son las que se rigen los tubos accesorios para un adecuado alcantarillado y asimismo para tanto sanitario y agua lluvias. Las ventajas de la tubería NovaFor: hermeticidad, flexibilidad, resistencia a la corrosión y a la abrasión, facilidad de instalación y mantenimiento. Y algo importante, no se oxida. Son muy pocas las tuberías que se pueden dar el lujo de decir, no, esta tubería no se oxida, y de igual manera se cumple con un comportamiento hidráulico. Las desventajas: falla por carga sobre la estructura de la tubería por un mal manejo de digamos que el tipo de terreno, el mal manejo de las estructuras que no resisten a los rayos ultravioleta, no son amigables con el medio ambiente, es decir, que su reutilización es un poco difícil, casi imposible, y tiene una susceptibilidad a separación de uniones por movimientos sísmicos. Es decir, dado un temblor o algo así, esta tubería tiende a separarse y causar daños mucho más grandes de lo que podemos imaginar o contemplar. Las conclusiones. Para culminar esta presentación, el sistema sanitario es una tubería NovaFor, es una solución práctica para la disposición final de las aguas sanitarias domésticas, siendo así un comportamiento muy importante para la construcción de redes y alcantarillado, y en el cual prácticamente de cada 100 obras el 98% las utilizan. Muchísimas gracias. Con eso concluimos nuestra exposición. Quita el dejar de